¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saludo desde Saltillo con un gran agradecimiento por la invitación que me hicieron ustedes a través de Eli y de Aldo para conversar sobre temas que he estado reflexionando de manera sistemática a lo largo del tiempo en mi columna editorial y también desde un punto de vista más investigativo o académico. Eh, la brevísima conversión del día de hoy tiene tres partes. En una primera hago la definición de lo que es sociedad civil, porque es un concepto polimórfico desde el punto de vista conceptual, es decir, hay muchas definiciones sobre él, sobre este. Hablo brevemente de los tipos de participación ciudadana y del concepto que a mi parecer es clave, que es el de gobernanza. Inmediatamente después hablo o reflexiono junto con ustedes sobre cómo ese concepto de gobernanza, que es consustancial para fortalecer la vida democrática a nivel municipal, estatal y federal, está en grave riesgo por la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, ¿no? Iniciamos de manera sucinta y breve con la definición de sociedad civil. La sociedad civil son las instituciones, organizaciones e individuos localizados entre el sector empresarial, el sector público y el sector ciudadano. Es el espacio de confluencia, de convergencia en el cual las personas se asocian de manera voluntaria para fortalecer el bien común. En ese espacio en el cual confluyen empresarios, el sector público, las autoridades y los ciudadanos, ¿verdad? Aparece la oportunidad de nutrir los valores de la ciudadanía que son consustanciales a la democracia en un Estado-nación moderno. Hay tres tipos de participación ciudadana. La más extrema, que sería la que yo denomino como maximalista, que es la que plantea el principio de todo o nada. Es la más extrema. Esa participación ciudadana exige, o parte más bien, de una crítica estructural y antisistémica de la sociedad en la cual vivimos. Normalmente se ubican en ese tipo de participación ciudadana personas de filiación marxista, radical o anarquista, ¿no? Ellos son los que hablan de un estadio patriarcal, de un estadio capitalista que requiere ser demolido para dar luz, ¿verdad?, a un nuevo tipo de Estado o de sociedad. En medio está la gobernanza, utiliza las herramientas de la mediación y la negociación entre ciudadanía, autoridades y autoridades para reducir la asimetría de poder entre ambas partes y poder incidir en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Este tipo de participación, aun cuando es dialógica y establece una relación de mediación y resolución de temas con las autoridades, critica el poder. Es apartidista y tiene una base ideológica socialdemócrata, reformista o de centro izquierda. En el otro extremo está la participación ciudadana que yo defino como minimalista. En ella estarían las organizaciones o las personas que creen en el trabajo caritativo para paliar las necesidades de los más pobres. Este tipo de participación complementa las funciones asistenciales de las autoridades a nivel municipal, estatal o inclusive federal y se ubica en una ideología más católica o conservadora, ¿no? Entonces tenemos esos tres tipos de participación ciudadana, ¿verdad?, que confluyen en esa sociedad civil ya definida: la maximalista, que es de extrema izquierda; la de centro, centro izquierda, yo diría, que es la que propone la gobernanza como un medio de incidir en la vida pública; y la minimalista, que no tiene una preocupación de vinculación con las autoridades excepto para complementar las funciones de la misma, ¿no? Nosotros las conocemos las tres existen en Torreón de una manera o de otra. ¿Qué es la gobernanza? Quizás se preguntarán ustedes. Es un concepto, a mi parecer, clave para edificar el encuentro entre ciudadanía y gobierno en la búsqueda compartida por incidir en el diseño de planeación e implementación de políticas públicas, en este caso municipales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué experiencias exitosas ha habido en Torreón en ese sentido? Bueno, hay tres, a mi parecer, muy notables, ¿no? Está la del Implan, que aun cuando surge desde una
desde las autoridades, una iniciativa de las autoridades municipales, ha hecho un esfuerzo sistemático y metódico por acercarse a la sociedad civil para plantear su futuro estratégico. Tenemos ya, ustedes lo conocen, un plan estratégico con enfoque metropolitano llamado 2040, que es fruto de esa gobernanza, de ese encuentro de autoridades y ciudadanía para incidir en políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Hay otras dos que no surgen desde las autoridades municipales, sino desde la ciudadanía misma. Y surgen estas dos en los periodos de mayor violencia criminal e ingobernabilidad política que ha vivido nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Torreón, Coahuila, ¿no? Me refiero al periodo que va de 2007 a 2014. En ese periodo surge con mucha timidez, con temor también, en pleno ¿cómo se llama? En plena eh, violencia, cuando las personas no salíamos de nuestras casas después de las 8 de la noche, eh, ruedas del desierto. Ellos empiezan a rodar, repito, con timidez, con temor por la situación que estábamos viviendo. Lo hacen de una manera muy sencilla, primero, alrededor de las 8 o 9 de la noche, ruedan un poquito y regresan a sus casas. Eventualmente empiezan a rodar distancias más largas, tiempos más prolongados y empiezan a ejercer un principio de recuperación de los espacios públicos para los ciudadanos en un periodo de violencia criminal atemorizante. Ese ejercicio ciudadano terminó por transformarse en una política pública en cuanto a que empezaron a proliferar de manera significativa las rodadas, no solamente de una perspectiva ciudadana, sino una perspectiva también de las autoridades municipales ya organizadas por ellos, ¿no? Hay otra muy significativa que es la de Moreleando. Ellos inician con la puesta de un farol de manera simbólica, precisamente en la avenida Morelos, a unas cuadras donde habían ocurrido sucesos de muchísima violencia entre los Zetas y la Policía Federal, y de ahí detonan lo que es el movimiento de Moreleando. Lo hacen, es un caso digno de estudio. Yo esperaría que en el futuro los mismos compañeros de Moreleando se pusieran las pilas para escribir su historia, que es una historia que otros han tratado de dibujar, pero de manera no profunda, ¿no? Entonces, Moreleando, ¿cuál es la importancia de Moreleando? Primero, suscita que las personas salgan de sus casas una vez al mes a celebrar la vida pública, recuperando lo que es el corazón de nuestra ciudad, el centro histórico. Todos ustedes seguramente estuvieron alguna vez ahí, todos nosotros celebramos junto con ustedes y con muchísima otra gente esos eventos de tan vitales en el sentido político y ciudadano de la palabra. De ese movimiento, ¿qué surge? Bueno, surge primero un diálogo ríspido, difícil con las autoridades para recuperar el centro histórico de manera integral. No fue de ninguna manera el proyecto que tenían los compañeros de Moreleando en mente en cuanto a recuperación integral del centro histórico, pero lo que se logró realmente es muy significativo y digno de valorarse. ¿Qué otro producto o resultado surge de Moreleando? El Distrito Colón. El Distrito Colón que le da el sustento económico a esa recuperación integral todavía en ciernes, ¿no?, del centro histórico. Entonces, ya vimos pues la definición de sociedad civil, los distintos tipos de participación ciudadana, la definición de gobernanza y tres ejemplos muy puntuales, exitosos de gobernanza en la comarca lagunera. Ahora paso de una manera sumamente rápida a hablar de cómo y por qué el concepto de gobernanza, que es clave para incidir en la vida democrática de un municipio como Torreón, ¿verdad?, está en grave riesgo, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Voy a hablar un poquito en general y me focalizo en Torreón, ¿sí? Porque voy a hacer un planteamiento muy puntual de cómo redefinir la participación ciudadana a partir de este nuevo entorno político que está viviendo el país, ¿no?
¿Cuál es el futuro de la participación ciudadana ejercida a través de las organizaciones de la sociedad civil en México? Lo pregunto, porque las mismas emergen de manera sustantiva de 2000 a 2018 para fortalecer las columnas incipientes de nuestra democracia. Esta reflexión la escribí hace 2 años. De 2000 a 2018, la ciudadanía como tal adquirió su carta de naturalización en esta fracturada transición a una democracia política y no simplemente electoral. De manera paradójica, los vientos neoliberales impulsaron y exigieron los esfuerzos de estas organizaciones ciudadanas para acotar los excesos de un modelo económico depredador y repelente, una vida democrática de raíz. Logro puntual, y fue su trabajo de incidencia en la creación del INE, la Comisión Nacional, el Sistema Nacional Anticorrupción y las políticas públicas relacionadas con ellos. Otro logro no menos importante fue la creación de los organismos públicos autónomos. Sin embargo, todos esos esfuerzos de gobernanza exitosa que hubo a nivel federal, ¿verdad?, han cambiado de manera radical. ¿Y por qué? Porque el arribo de Andrés Manuel a la presidencia cambió de golpe el paradigma democrático en el cual se insertaba como ingrediente básico la participación ciudadana. En el plano de la percepción mediática, AMLO generó una narrativa maniquea para situar las historias y los logros de esas organizaciones del lado de los neoliberales conservadores y fifís, ¿no? Hoy tiene, como bien sabemos, el control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Rosario Piedra. El Sistema Nacional Anticorrupción fue reducido a la Unión de Investigación Financiera de Santiago Nieto. El INE será tomado por asalto en algunos meses posteriores a la contingencia, con el relevo de 4 consejeros electorales. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pasó a un tercer plano y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa perdió su función estratégica con la nueva reforma educativa negociada con la CENTE. Hoy, Andrés Manuel también tiene un control del resto de los organismos públicos autónomos. Todos los organismos públicos autónomos, es importante recordarlo, fueron creados para establecer un balance, un contrapeso al poder presidencial. Bueno, hoy eso es inexistente. Y en esencia lo que pretendo comunicarles es que la participación ciudadana ligada al principio de gobernanza es prácticamente inexistente a nivel federal, ¿no? La participación ciudadana, por ello, en el sentido tradicional y estricto del término, no existirá bajo un régimen populista y autoritario como el de Andrés Manuel. Esta será reemplazada, como ya lo hemos visto, por ejercicios populares de democracia directa, faltos de validez jurídica, como las consultas para cancelar el Metrobús en la comarca lagunera, aprobar el Tren Maya, el tren transísmico también, reprobar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o inclusive para cancelar empresas con inversión ya instalada, como es el caso de la cervecera Constellation Brands recientemente en Mexicali, ¿no? De ahí la importancia de repreguntarnos cuál sería el nuevo tipo de activismo ciudadano. Aquí propongo una serie de premisas, ¿verdad?, para su consideración. Ojo, no estoy diciendo que la gobernanza, sobre todo a nivel municipal, habría de desaparecer. No. Seguramente, en la medida que haya partidos políticos como diferentes a Morena, las posibilidades de establecer el principio de gobernanza, son factibles. Sin embargo, quiero ir un poquito más allá, repensar, ¿verdad?, cuál sería el nuevo activismo ciudadano a la luz de este régimen populista autoritario que tenemos en México, ¿no? Primero, habría que profesionalizar las capacidades del activista. La ira y la indignación exigen ser tamizadas a través de la racionalidad que proviene de la disciplina estratégica y la capacidad pedagógica para escuchar, empatizar y empoderar al otro. También muy importante es la espiritualidad no religiosa para desarrollar una resiliencia no momentánea o frívola, sino una resiliencia como vocación de vida. Es decir, un activista ciudadano, un activista político, no surge por coyunturas que son efímeras. Lo es o no lo es por vocación de vida. Segundo,
Esa reinvención de activismo ciudadano pasaría también por la importancia de focalizar esfuerzos no solo en la incidencia de políticas públicas, porque ese espacio se puede ir cerrando poco a poco, sino también en la organización comunitaria, en territorio, casa por casa, cuadra por cuadra, colonia por colonia. Tercero, es importante empoderar al ciudadano desde lo local en la defensa irrestricta de sus derechos humanos, dentro de los cuales caben, por ejemplo, el acceso a servicios públicos de calidad, salud, vivienda, medio ambiente, seguridad pública, transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, es importante que las distintas organizaciones de la sociedad civil desarrollen una triple apertura para romper su elitismo tradicional y establecer una relación horizontal, pedagógica y territorial con la gente. Dos, reescribir su agenda particular para vincularla a los derechos humanos. Toda agenda vinculada a la resistencia contra el Estado, más si es populista, autoritario, está por necesidad vinculada a la defensa radical de los derechos humanos. Ahí cabe todo, cabe las luchas de género, las luchas de violencia contra la mujer, la movilidad sustentable, el medio ambiente, los servicios públicos, el acceso a la información pública, a la transparencia, todos son dimensiones de los derechos humanos. Esta parte es muy importante porque tradicionalmente las organizaciones de la sociedad civil crean cotos, colonizan sus agendas y se les dificulta mucho establecer una articulación estratégica con otras organizaciones de la sociedad civil para impulsar una agenda en común, ¿no? De esta manera se facilitaría la construcción de puentes para edificar coaliciones y alianzas estratégicas unificadas que tendrían una mayor representatividad social y vinculación territorial con el ciudadano. Y finalmente, habría que ampliar la función de los observatorios ciudadanos, sobre todo de los de cepa empresarial, que son los que han sido más vigentes en el tiempo, como el Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna en Torreón, ¿no? Para que nutran y fortalezcan con datos duros la organización y lucha de estos colectivos unificados en torno a una agenda de derechos humanos. El nuevo activismo, desde mi punto de vista, bajo la cuarta T, será profesional, comunitario, territorial y unificado bajo una agenda radical de derechos humanos, o simplemente no será. Tenemos 3 minutos más para meter una postdata que se me está ocurriendo en este momento que es importante. La sociedad civil organizada tuvo un momento brillante, de muchísima luz en el periodo de mayor violencia que hubo en nuestra ciudad 2007-2014. Hablé de dos ejercicios exitosos de gobernanza, pero hubo otras organizaciones de la sociedad civil que surgieron de manera paralela posterior a Moreleando, a Ruedas del Desierto, ¿no? Y que contribuyeron de manera significativa a crear una visión crítica en los peores momentos que ha habido nuestra ciudad recientemente. Ellos tuvieron la capacidad de poder armar una agenda ciudadana para exigir no solamente a los candidatos a presidencia municipal, sino a los gobernadores, que se sentaran a acordar con ellos en cumplir esa agenda. ¿Qué sucedió? No hubo la capacidad de diálogo, de interlocución y de consenso al interior de esas organizaciones para armar esa agenda. ¿Qué sucedió finalmente? 3, 4 de ellas, y son muchas quizá, armaron una agenda entre retazos de lo que tenían, de lo que sacaban, en fin. Ojo, nunca deliberados y consensados desde la raíz del trabajo de cada una de las distintas organizaciones de la sociedad civil. Lo llevaron lo plantearon con los presidentes municipales, lo firmaron por compromiso, fueron con los candidatos a gobernadores, lo firmaron por compromiso, y después de eso se da un proceso postelectoral de litigio muy complicado, en el cual estas organizaciones que habían firmado esa agenda terminaron por colaborar de manera ciega, acrítica, a mi parecer, con los partidos políticos que buscaban derrocar al Partido Revolucionario Institucional, olvidando, y esta parte es fundamental, ¿no?, 3 principios básicos que definen organización ciudadana. Son apartidistas, críticos e independientes. En ese sentido, esta historia que es triste,
no puede volver a repetirse. Pero es importante que ustedes, que quizá no la conocen del todo, la tengan clara, para que en su trabajo, ¿verdad?, eviten caer en esa fácil tentación de ligarse a partidos políticos que finalmente nos utilizan, con toda la claridad y racionalidad política del caso para sus propósitos. Y eso fue lo que sucedió. Terminaron por hacerle el juego sucio a los partidos políticos que buscaban derrocar al Partido Revolucionario Institucional. Lo pudieran haber hecho, no está mal, pero siempre manteniendo la distancia crítica, independiente y apartidista. Y no lo hicieron. Entonces, que esa experiencia valga para que no se repita. En el caso de ustedes, conozco otros dos grupos de jóvenes, uno que está siendo formado desde hace tiempo por el Consejo Cívico de Instituciones, otro el Tecnológico de Monterrey. Mucho de la esperanza del futuro de la sociedad civil fortalecida y replanteada en términos de sus maneras de trabajar está en ustedes. Ya platicaremos el viernes. Les agradezco mucho la oportunidad de reflexionar con ustedes sobre estos temas que para mí son fundamentales en lo personal. Muchísimas gracias.